BMW a Fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a Fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bru. Pues efectivamente ya estamos una semana más montados, quedé años diciendo esto, montados en un, tiramos por allí, en un BMW, en concreto en un i4, vehículo eléctrico, automático, deportivo, potente, poderoso, moderno, innovador, en fin, ¿qué voy a decir de un i4, no? Que nos permiten usar los amigos de BMW Automotor Costa en este espacio al que llamamos BMW a Fondo y que consiste, como todo el mundo sabe a estas alturas, pues en dar un paseíto en un coche y charlar un rato, en buena parte de las veces, sobre deporte. Pero en fin, de lo que caiga, ¿no? Por supuesto. Hoy con el delegado de fútbol sala de la Federación Andaluza en Almería, mi tocayo Víctor Torrecillas, por allí. ¿Qué tal, tocayo? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Bueno, ¿cómo va la vida? Dentro de normalidad, bien, no nos podemos quejar. Bien. Trabajando por el fútbol sala. Siempre. Bueno, y en un año que el fútbol sala ha sido fantástico para Almería. Pues la verdad que sí. Hemos tenido varios ascensos, sobre todo el más relevante, como tú pudiste disfrutar, fue el de elegido, de primera, pero también tenemos el Sporting que ha ocupado plaza o ascendido a segunda vez, tenemos División de Honor que ha subido comarca en hija femenino y varias primeras andaluzas en juvenil como Sorbas y en infantil como Almería Futsal. Y la verdad es que sí, que no nos podemos quejar. Y tercera división, perdón, le pido disculpas a Chiribel, que ascendió a tercera, ha sido el último ascenso que hemos tenido. Bueno, hay veces que hay años que se dan mejor y otros que se dan peor, no necesariamente eso tiene nada que ver con el trabajo, a lo mejor el año pasado se trabajó igual de bien, pero este año pues han cuadrado las cosas, ¿no? Correcto. La verdad es que dependen de tantas circunstancias y de tantas cosas. El trabajar, nosotros desde la delegación yo creo que llevamos una línea de trabajo que siempre más o menos es la misma, ¿no? Cuidar nuestro club, atender, hacer unas competiciones que sean atractivas. Pero yo creo que la clave y el éxito están en nuestro club y en nuestros entrenadores que tenemos. Gracias a Dios tenemos quizás los mejores formadores de Andalucía, si no buena parte de ellos, sí me atrevería a decir, porque los conozco mucho y son compañeros míos. Y también lo que son los clubes, que tenemos 4, 5, 6 clubes muy fuertes y a partir de ahí los demás se van acercando a pasos agigantados. Bueno, te iba a preguntar por eso, precisamente, por el análisis, por el diagnóstico de cómo está, que es algo que siempre os pregunto a todos, cada uno en vuestro deporte, sobre cómo está el fútbol sala en la provincia de Almería. Ya me estás diciendo que bien, ¿no? Estéis contentos, satisfechos. Hombre, sí, siempre se puede mejorar, pero qué duda cabe que el fútbol sala de Almería está, aún siendo el segundo en menos licencia de toda Andalucía, estamos ahí, somos los tops. O sea, en Andalucía, al nivel de selecciones, los equipos nos tienen mucho respeto. Siempre que toca Almería piensan que somos un rival duro. Y la verdad es que tenemos tantos equipos, tanta licencia y tanto donde elegir, que es como el que tiene una huerta de yo qué sé, de patatas, por decir, y tiene muchas hectáreas. Y al final las patatas buenas siempre va a coger las mejores. Lo mismo tener un roalillo, que por circunstancias me da poco el sol, estoy aquí haciendo lo que puedo y me salen 3 patatas que son las que tengo que dar. Pero gracias a Dios, mis seleccionadores y cuando yo era seleccionador también lo viví en primera persona, tenemos donde elegir. Y gente que prepara muy bien a los niños y clubes que se preparan muy bien. De hecho, ahí están. Bueno, al final el fútbol sala es un deporte muy ligado al fútbol. De hecho, bueno, pues federativamente también tenéis relación, ¿no? Es un deporte cercano al fútbol y yo he tenido ya ahí sentado a veces a deportistas, a futbolistas que han compatibilizado las dos cosas, ¿no? Pues estáis relacionados, ¿no? Muy relacionados. Pues la verdad es que sí. De hecho, aunque suena como un poco utópico, utopía, el fútbol siempre empieza por el fútbol sala. Es una cosa que la sabemos todo el mundo, que está ahí, que es una realidad, que es muy beneficioso, donde cogen los primeros gestos técnicos y toman decisiones en espacios reducidos, etcétera, etcétera, que lo hemos hablado ya muchas veces, el beneficio que da el fútbol sala al fútbol. Claro que va unido, porque en verdad el niño lo que quiere ser es futbolista. O sea, tú le preguntas a un niño y tú qué quieres ser, yo quiero ser Cristiano. No me pregunta qué quiero ser Ricardinho. Ricardinho me lo dice el niño que lleva ya
4 años en fútbol sala, decidí jugar fútbol sala y entonces necesita un referente, un ídolo, y entonces sí te va a decir que Ricardinho, pero la verdad es que va muy muy ligado y es como dijéramos las antesalas del fútbol o el principio, el que te va a dar paso al fútbol. Ahora con el fútbol 7 sí es verdad que se adelanta un poco más y a nosotros nos quitan, dijéramos, tiempo de poder habituar a esos niños a entrenarlos mejor o prepararlos mejor, porque creo que los preparamos muy bien, pero bueno, sí, es que van de la mano, no los podemos diferenciar. O sea, está clarísimo que el fútbol sala va de la mano del fútbol y casi todos los niños que empiezan a jugar fútbol sala su ansia o su sueño es jugar al fútbol. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la federación? Pues a mí me llamó Juan Mateo en el 2014. Saldremos por aquí. En el 2014 creo que fue. Yo dejaba de entrenar al Bifran, que era un equipo de senior, que estuvo 4 años, bueno, pues ascendiendo, pero no pudiendo ascender porque dábamos la plaza a otro equipo y llegamos a un momento en que, bueno, que decidimos que esa etapa ya se había acabado y decidimos dejarlo. Entonces me llamó Juan Mateo, me ofreció ser seleccionado en la federación de la categoría cadete y bueno, nada, y ahí empezó mi andadura junto de la mano suya. ¿Y luego qué ha pasado? Después de eso, ¿qué ha pasado? Bueno, han pasado muchísimas cosas, hemos vivido cosas muy buenas. ¿Qué año me has dicho que era eso? 2014. 2014. Y bueno, nada, empezamos empecé a ser seleccionado en la categoría cadete y después pues nada, y estuve con él en todas las categorías, o sea, he llevado todas las selecciones. En el primer campeonato lo recuerdo muy bien que ganamos, lo recuerdo muy bien porque fue en Loja, fue el femenino después de muchos años y fue una cosa para nosotros fue muy emocionante porque la verdad que lo vivimos, había muchos motivos para celebrarlo y muchos motivos para que estuviéramos contentos y nada, y estuve coordinados con él hasta que llegó el momento en que hubo que dejáramos llamarlo de una manera, un desencuentro entre el presidente y Juan Mateo, por circunstancias que ellos creo que tenía que quedar entre ellos, porque yo creo que fue algo personal, dentro de lo deportivo fue algo personal entre ellos. Y Juan Mateo decide dejar la delegación y nada, y a mí me dice que en principio que yo me quedo porque él en principio iba a volver. Me decía, Víctor, yo vuelvo esto lo va a arreglar Pablo y yo en cuanto a eso pasen las elecciones, yo voy a volver. Tú quédate ahí, que yo volveré. Por circunstancias que no las sé, porque tampoco le he preguntado, nunca he llamado a nadie, ni de la alta esfera, ni para preguntarle, ni para... Más Juan Mateo, él me conoce, él sabe que yo nunca he llamado a nadie porque creo que era cosa de ellos, ¿no? Que lo tenían que solucionar entre el presidente y Juan, y bueno, y eso no se dio. Entonces yo tenía que decidir o irme con él al Independiente, porque me lo planteó, vente conmigo a seleccionar al Independiente, o quedarme. Yo tuve muchas dudas, me lo reconozco, porque en principio Juan conmigo el 90% de lo que yo he podido conseguir en el ámbito deportivo se lo debo a él, porque confía mucho en mí y me ha dado con nuestra alta y con nuestros bajos, porque era normal, muchos años de convivencia y todos los días juntos, pues siempre hay alguna discrepancia, pero yo con él no tengo ninguna queja y le estoy muy agradecido. Pero también es verdad que venía de hacer el campeonato de España con la selección andaluza Benjamín, de seleccionado Benjamín, y había llegado como a un tope de decir, bueno, y ahora irme al Independiente de seleccionador, después de hacer un subcampeonato de España, cuando Pablo Lozano me estaba diciendo quédate, porque si Juan no puede, porque si no lo solucionan entre ellos, esto no lo puedo solucionar yo. Total, que me gustaría que te quedaras, mi mujer por otro lado, los amigos, Pedro Pegadeano, Martín Doblado, los compañeros de la federación, pues visto, pues tú quédate, pues sí. Y bueno, decidí quedarme. Decidí quedarme pensando que Juan Mateo había hecho muchísimas cosas por el fútbol sala, pero siempre hay cosas que hacer, ¿no? Siempre uno aspira a intentar mejorar las cosas, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, y a partir de ahí pues decidí quedarme. La verdad es que no me arrepiento, que creo que mi trabajo con mis errores, como todo el mundo que trabaja,
es ayudar a los clubes, lo hago, atenderlos, no hay hora que no los atienda, intento darle lo que son competiciones atractivas como la fase oro, la fase plata, el que los niños compitan con los de su calidad o dijéramos los de su edad, dividir las ligas, las inferiores en 2 fases diferentes para que no haya esa coleada de 20-0 y tal. Y a partir de ahí, bueno, pues habré cometido errores, pues claro, pues, todo se tiene que mejorar, pero en general yo estoy muy contento por crecimiento de equipos. Lo único que me tiene un poco preocupado, perdón, es el fútbol sala femenino, pero bueno, a nivel andaluz hay 9 equipos juveniles, o sea que no es una cosa que en Almería se nos haya ido de las manos, sino que se ha ido a nivel general, a nivel andaluz. Entonces pues es una cosa que sí es verdad que... ¿Disminución? Bastante, la verdad que sí. Y los pocos equipos que quedan solo aspiran a conseguir una categoría mejor, o sea, más alta, que le dé una competición mejor, donde puedan ellos desarrollar mejor, porque aquí pues no les da nada más que para eso, para competir lo justo, para poder ascender y estar en una competición superior y poder disfrutar de otra manera de fútbol sala por la carencia de equipos que tenemos femeninos. Y es una cosa que yo sí he seleccionado femeninos muchos años. Es unas categorías que me encantan porque mi hija pequeña empezó a jugar fútbol, mi hija tiene 40 años y te estoy hablando de que no había categorías, pasaban de 8 años, pasaban directamente con las de 15. Y cuando vi que la evolución del fútbol sala y ahora ese paso atrás que estamos dando, entiendo que el fútbol no ha quitado mucho, que el fútbol pende mucho más que nosotros, está clarísimo. Y cuando llaman a la puerta del fútbol, las niñas se van en equipo entero. No es que se vayan 1 o 2 porque son muy buenas, ¿sí? Es que se llevan los equipos enteros. Curioso, el fútbol sala que hombre, evidentemente el fútbol es un gigante, que yo siempre digo que donde hay un equipo de fútbol grande no es fácil que florezcan, salvo en grandes ciudades, equipos de deportes de pista. Y de hecho aquí en Almería lo hemos vivido, es decir, cuando el Almería llegó a la élite, la actual Almería, pues en Almería teníamos un equipo que era hegemónico en voleibol, el número 1. Teníamos 3 equipos en la provincia en máxima categoría de balonmano entre masculino y femenino. Teníamos varios equipos de baloncesto que estaban bien y eran prometedores. Y bueno, pues yo creo que tiene algo que ver. Es decir, creo que el fútbol al final pues puede con todo. El fútbol está en todos sitios, está en la televisión, está en los cromos de los niños, está en cualquier rincón y es difícil así convivir con él, ¿no? Date cuenta que los niños, la primera opción de 9 de cada 10 niños, la primera opción que juega es fútbol, y los que vuelven a otros deportes yo creo que es porque o no se adaptan, o porque no les gusta, o porque sus cualidades físicas no están hechas para jugar a fútbol y a lo mejor están hechas para otro deporte. Entonces, al ver que no alcanzan, dijéramos, el nivel o el poder jugar al fútbol, pues entonces ya es cuando empiezan a probar en otras disciplinas. Pero sí es verdad que, como tú dices, que aún teniendo equipo en primera división, yo me acuerdo del balonmano, que me gustaba mucho ir a verlo, porque a mí me gusta mucho el balonmano, lo he practicado de pequeño, pero te estoy hablando de las categorías Levín o así, allí en Granada. Y sí es verdad que el fútbol es como un manto que lo que coge lo tapa, y habiendo fútbol en primera división no te va a sacar un abono de fútbol. Yo estoy de balonmano o de baloncesto, a no ser que tengas un familiar o tú seas un amante ya de ese deporte también. Está claro, está clarísimo. Oye, por cierto, y antes de llegar a la federación, ya me has dicho que estabas entrenando en un... ¿Cómo empieza tu historia con el fútbol sala? Bueno, nos remontamos unos añillos, tampoco tantos. Sí, muchísimo. Tengo 60 años y tenía 28. Pues muy curioso. Sí, lo primero que hice fue que había dejado yo de jugar con 27 años ya a fútbol sala. Había dejado de jugar. ¿Jugabas dónde? Yo jugaba varios equipos. No sé si recordarás los típicos Gordon Boys, pero éramos los Gordon Boys, pero éramos los espumosos, que eran los que nos patrocinábamos. Era la peletería Martínez de Pieles. Y después estuve un tiempo jugando con los Gitanitos, pero porque queríamos hacer un equipo para ascender a primera, pero bueno, entonces antes se ascendía a ser campeón de Andalucía, porque en verdad he dicho ascenso, y ascensos no eran campeonatos de Andalucía. Dejo el fútbol porque
porque bueno, tengo 2 niñas, porque estoy trabajando con un sueldo en Carrefour muy pequeño, porque me hago daño en una pierna sin ser una lesión grave, pero sí es verdad que me tiene inhabilitado para el trabajo 2 semanas, percibo que me va a traer más problemas ya. Y una frase que me decía mi suegro, que me da lleva mucha razón: ¿te pagan? No, pues donde no hay beneficio, la pérdida es segura. Y la edad que tienes, con 2 hijas, pues la verdad es que te lo deberías de plantear, porque ahora te has escapado, como hablaba él, pero la próxima no sabes el tipo que te puede dejar el fútbol fuera, y ya no un padre de familia, con 2 hijos, etc. Y entiendo que sí, que lleva razón, que hay que dejarlo, y bueno, pues lo dejo, y me quedo un año ahí un poco stand-by, hasta que un hermano mío pequeño me llama. Estaban en la liga escolar, en el colegio Arcángel, y me dice: oye, Víctor, que mira, que nos peleamos, que uno no se quiere quitar, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Tú te importaría llevarlo? Venga, de todas formas, me gusta el fútbol, es mi hermano, los conozco a todos del barrio, o de haber estado en casa de mis padres alguno que otro. Pues venga, vamos. Pues ahí empiezo ya a entrenar a un nivel, pues bueno, de entretenimiento para todos. Y bueno, y noto que me gusta, noto que le llego a los niños, noto que me respetan, que lo que les digo les llega y eso, y bueno, pues nada. Y a partir de ahí pues ya me planteo entrenar. Como antiguamente no había tanto equipo donde entrenar, el fútbol sala, pues bueno, era un poco, ahora todos los entrenadores, monitores tienen muchas ofertas, pero antes funcionaba de otra manera diferente. Pues decido hacer un equipo con mi empresa de pintura Picasa. Hago un equipo y empiezo con esos mismos niños de ese colegio. Empezamos a competir en los juegos municipales, empezamos tal. Y bueno, y una cosa lleva a otra, estuve 2 años, el primer año, bueno, estuvimos ahí, el segundo año fuimos muy competitivos. De ahí me llama Deportes Rizo, me llama Pepe, para que llevara un juvenil que me estaba buscando, que yo estaba haciendo en mi casa y estaba viviendo en Agua Dulce. Y es verdad que él iba a buscarme a mi casa, entonces no estaban los móviles como ahora, con tanto funcionamiento, con todo el mundo no tenía móvil. Y un día me lo encontré en Carrefour, me dijo: yo tenía ganas de verte, que estuvimos en los juegos municipales y él no era que me diste, un equipillo de mi niño, no sé qué, que quiero que me lleve al equipo juvenil, porque tengo muy buen equipo, pero ahora que estamos haciendo más. Pues, hago con él alguna campaña, nos clasificamos campeón de Andalucía, llegamos a semifinales, nos elimina Granada como un equipazo, y a partir de ahí, pues bueno, pues ya sigo con este equipo, ya, pero se incorpora un hermano mío que tengo militar y una empresa se llama CTM Inmobiliaria, y siempre hemos sido los que hemos llevado los equipos, y bueno, y aunque tenía muchas ofertas de llevar equipos, me llamaba Luis Marín, me llamaba El de Elegido, he tenido muchas ofertas para llevar, pero yo estaba a gusto con mi hermano, teníamos suficiencia económica para llevar el equipo, y con esos mismos niños fueron subiendo categoría, y bueno, llegaba un momento que llegaron a un nivel que fueron 4 años campeones seguidos, 4 ascensos, 4 finales de Copa, 2 ganadas, 2 perdidas, y ahí fue donde creo que Juan Mateo, ya de llevarme los títulos cuando éramos campeones de Copa y ver finales nuestras y ver la forma en que yo he actuado con los niños, pues me dijo pues ya de irme a la selección, que no me conocía nadie, que todo el mundo preguntaba quién había visto esta mesilla, y él decía pues ya lo veréis. El mejor entrenador que podéis ver hoy en día en Almería, gracias por sus palabras, su vida desde siempre. Lo que pasa es que todavía vosotros no lo sabéis. Y me acordaré de esas palabras siempre, y yo tengo mucho que agradecer las cosas como son. Bueno. ¿Y los grandes retos de la dirección ahora mismo cuáles son? Pues bueno, nosotros es seguir creciendo, el salvar el fútbol femenino sea como sea, porque el otro es como si ya se ha montado en el transatlántico, y yo sé que el fútbol sala masculino va solo porque siempre va a haber más equipos, aun estando siempre asistido a la asociación y tendrá su equipo, porque es una cosa que siempre va a estar ahí, siempre ha asistido. Yo he jugado un año con el Sentimiento Rojo y Blanco para el campeón de Andalucía, que perdimos las finales en Carranque. Por allí, a la izquierda. Y yo entiendo que tiene que haber otra alternativa para todo el mundo, y yo lo veo con mucha neutralidad, y sé que la delegación en ese aspecto, sí es que tenemos que darle opciones a los que no puedan estar con nosotros, que sigan jugando al fútbol, que se enamoren del fútbol sala. Siempre podrán volver a un equipo federado si lo ven conveniente, si pueden, porque normalmente cuando compiten en las dos cosas, Federación de Fútbol y Fútbol Sala, entonces tiran para la independencia, que yo entiendo que yo lo veo hasta bien, que haya una asociación ahí que
que dé a esa gente que le gusta el fútbol sala la posibilidad de jugarlo. Y quién sabe si pueden volver a la hora de luego estar federados, porque ya una vez que el fútbol llega a una edad, como me pasó a mí, que a los 18 años ya pasábamos al equipo senior, pero en el equipo senior solo querían 2 o 3 y pasábamos una camada de 10 o 12. Y tú sabes que en un equipo senior te faltan 2 o 3 y si son jovencillos tienes que ser un super crack para que entres de golpe en esa plantilla. Entonces, nuestro reto, para mí, mi reto es el fútbol. A mí lo que me preocupa, lo que me gustaría que evolucionara más el fútbol femenino, y no solamente a nivel aquí en Almería, sino lo llevamos llevando ya a nivel andaluz en la comisión, que yo pertenezco a la comisión del fútbol sala femenino, nos tiene muy preocupados. Y es que el otro va solo. Ya te digo yo, Víctor, a lo mejor se te van de equipos, pero te vienen otros 2. Siempre vamos a estar, siempre vamos a estar en ese sentido luchando por el fútbol femenino. Bueno, ¿qué te parece el BMW iX4? Pues a mí me encanta, la verdad es que estoy un poco acostumbrado porque hace mucho tiempo que no cojo un coche automático, pero esto es una maravilla. La verdad que una maravilla, suave, silencioso, responde, y eso que no le estoy pisando porque ya te digo, hace mucho tiempo que no cojo un automático y hay que ir. Dan ganas, ¿no? Da la tentación de empezar. Sí, pero claro, ahora mismo te he hecho el amago de meter el embrague, como comprenderás, pues tampoco estoy yo como para... Ahora déjamelo un día y mañana nos damos una vuelta. ¿Te gustan los coches, no? A mí me encanta, hombre, claro. Vamos por aquí a la derecha. Los que viajamos mucho, pues claro que nos gusta. Porque esta vida es mucho de ir a sitios, de ver partidos, de ir a Sevilla, de tal, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahora se ha reducido un poco desde la pandemia y hacemos un poquito más a nivel videoconferencia. Pero metemos aquí ya en el sí, es verdad que viajamos mucho y bueno, es que hay que ver. Es que si no ves, no va a tener... Mira, ponte allí directamente. Sí, en el 12. Oye, ¿y cómo está? Porque hemos hablado mucho de la salud del fútbol sala, pero en cuanto al nivel, es decir, ¿estamos bien de nivel para aportar futbolistas a las grandes categorías del fútbol sala español? Madre mía, esa es la pregunta del millón. De los de abajo, me estoy refiriendo a los que ahora son niños. Mira, si hablamos de lo que va llegando, hace año y medio o 2, tuvimos una convocatoria de España de 14 jugadores, 3 eran almerienses, ¿no? España, Guajo, Juan Pedro, Juan Pablo y Juan Emilio, y Cortés. Pero es que después fue la sub-19 que se lesionó el jugador del Sporting, Dani. Después este año, hemos tenido a Cristo en la sub-17. En femenino el año pasado estuvieron Noa en la infantil de la española y Natalia, que luego se lesionó de ligamento, en la sub-19. Y a nivel andaluz, pues te puedo decir que en Benjamines son 12 los convocados y 6 eran de Almería. En femenino, en la Levín, 12 eran las convocadas, 4 son de Almería. Hace 2 años fuimos campeones de España en la Levín femenino en Andalucía y 6 eran almerienses. O sea que la respuesta es que sí. Sí. Que claramente hay relevo para los Panilla, Cortés, Juan Emilio, sí. Bueno, eso está bien. La verdad. Y una pregunta técnica. Bueno, nosotros hemos vivido muy de cerca los 2 accesos masculinos, el del Sporting Almería de Hugo y el de Ejido Futsal, que ha sido Inagrupo Ejido y ahora es Sursit Ejido Futsal. ¿Cómo los ves en sus nuevas categorías? ¿Cómo ves a los ejidenses, por ejemplo? Bueno, ¿hay equipo, hay proyectos para mantenerse en la máxima categoría? Pues sí, seguro. Porque mira, llevan tantos años esperando esto. Llevan tantas veces que se han quedado ahí por unos detalles, por circunstancias por segundo, que lo han tenido por segundo, que yo estoy seguro que ellos, o sea, que el proyecto que ahora están haciendo, eso lo tienen planteado en su cabeza como mínimo en 3 años. Y en 3 años lo han ido madurando. Sí. Y como lo último que ha pasado, que dijeron que este año, me dijo, verás como este año sí, verás que esta plantilla es compensada, verás que esta plantilla es fuerte, el entrenador que tenemos, la estructura que tienen, la afición que tienen, el Ejido no se va a equivocar. Yo estoy seguro, porque aparte de una empresa fuerte detrás, sé que va a estar la afición ahí, porque eso va a ser un lleno constante, aunque vayan perdiendo. ¿Te acuerdas el primer año que el Almería no ganaba un partido? Aquel año, y iba todo el mundo y diciendo, ¿cómo campo está lleno si no ganan un partido? Pues
aunque pasase eso, que no va a pasar, que yo creo que no va a pasar, estoy seguro. Y el Sporting, a mí me gusta mucho, porque el Sporting tiene la experiencia de jugadores con mucha experiencia, pero tienen una juventud, un descaro, una poca vergüenza para jugar fútbol sala. Y esas dos cosas, unidas más después el entrenador que tiene en ese aspecto, es buenísimo. En el aspecto, lo que es como entrenador, buenísimo. Para los dos ambientes que se le juntan, el compaginar la experiencia con la juventud, yo creo que no tienen que tener el primer año, no tienen que tener ningún problema para por lo menos mantenerse sin tener ningún problema. Pues esperemos que sea así. Querido tocayo, muchísimas gracias por este ratito de fútbol sala. Nos vamos a chocar el codo, que es lo que hacemos ahora habitualmente desde que fue la pandemia aquí en este programa. Y nada, que lo dicho, que cualquier cosa que aquí tienes a la radio del deporte, la radio que hace afición, ya lo sabes. Pues nada, pues muchísimas gracias por darle un poco de visibilidad al fútbol sala. Siempre. Se lo sé, que lo hace. Y nada, agradecido que apuestes por esta modalidad, que la hagas visible, y lo que yo pueda aportar y pueda ayudar, pues aquí me tienes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, tocayo. Venga, muchas gracias. Y gracias también a los amigos de BMW Automotor Costa, porque cada semana nos dejan, nos permiten, hacen posible que vivamos esto que se llama BMW a fondo. La semana que viene más. Adiós.